tanto está con nosotros Rosario del CAZ, que es profesora titular de urbanismo de la Universidad de Valladolid, y que en el conjunto de charlas que está dando en el máster, hoy nos va a ofrecer una en relación con Adrián Geuse, que es un arquitecto y que ligará al diseño de barrios según principios ecológicos. Yo creo que ese es un momento muy adecuado para el momento que a su vez estamos desarrollando en el curso y por lo tanto, en fin, seguro que va a ser de muchísimo interés para todos nosotros la charla que nos va a dar María Rosario del CAZ. Pues muchas gracias y adelante. Bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, creo que la mayoría ya nos conocemos porque nos llevamos viendo estos 3 días, todavía nos veremos algún día más. Bueno, como sabéis, estoy haciendo un recorrido por diferentes aspectos de la ecología urbana, más o menos conocidos, digamos, abordados desde otro punto de vista, abordados en relación a un urbanista conocido o no tan conocido. Algunos son históricos y otros son más jóvenes, como Adrián Geuse. En este recorrido, como sabéis, pues van saliendo temas de verde urbano, densidad y uso de las calles, como veíamos en Jacobs, modelos de desarrollo de baja altura y alta densidad, hemos visto. Bien, en este conjunto de clases yo tenía previsto que Adrián Geuse fuera el último, porque es el más joven. Yo lo había organizado cronológicamente, entonces como es el más reciente, el más joven, y digamos el que aporta temas que este sí que los llama sostenibilidad, ¿no? porque es hijo de este momento, ¿no? En el que, digamos, que parece que el paradigma es la sostenibilidad. Bueno, estaba previsto acabar con él, no va a ser así, pero vamos a ver. Y porque además como que servía un poco de colofón para recoger los distintos temas que habíamos ido viendo. Bueno, este es Adrián Geuse, es relativamente joven, nacido en el año 60, y realmente él no es arquitecto, él es paisajista. Él es paisajista y además, por eso en este mini curso os decía que me interesa relacionarlo con la biografía de la gente, o sea, relacionar su trayectoria profesional, digamos, con su trayectoria vital. Y claro, en Holanda debe ser difícil sustraerse al paisaje, ¿no? El paisaje holandés es un paisaje profundamente humanizado, un paisaje contra el que siempre se han estado defendiendo, ¿no? Contra el agua, humanizándolo, cultivándolo, etc. Es un paisaje, ya digo, él mismo lo dice en sus escritos, que tiene una gran influencia tanto en aspectos culturales como en aspectos físicos del paisaje. O sea, él es eminentemente paisajista, aunque, como vamos a ver, él abarca escalas muy diversas del planeamiento, y no solo del planeamiento, de la intervención urbana, de la intervención paisajista. O sea, ellos, vamos, no él y su oficina, porque él tiene un despacho profesional grande de unos 70 personas, con algunos socios más, pero bueno, él es el socio fundador y el más conocido de la oficina o del equipo West 8, con el que ha ganado muchísimos premios internacionales y de todo tipo. Bueno, vamos a ver un poco algunos datos de su biografía. Ya digo que debe ser difícil sustraerse al paisaje para un holandés, ¿no? Como que es algo que forma parte del imaginario colectivo, del imaginario social. Él dice: en nuestro país el paisaje forma automáticamente parte de la planificación y por tanto de las infraestructuras, el planeamiento urbano y el diseño. El paisaje está siempre como referencia, pero el paisaje holandés es un paisaje muy plano. Realmente no tiene
referencias naturales. Entonces es un paisaje que se ha ido humanizando, en el que se han ido creando referencias, ¿no? Referencias son los molinos, por ejemplo, que bombean el agua, ¿no?, constantemente. La planeidad del territorio. Bueno, son elementos que van a estar. El agua, la presencia constante del agua, está presente en prácticamente todos los proyectos de Hueso 8. Sobre todo los primeros proyectos, que casi son los más interesantes, como vais a ver, los de los años 90. Espero que no sé, a mí me gustan menos los actuales, entonces espero que no pierdan esa frescura o esa vitalidad que mostraron en los años 90. Bien, Goethe es parte de una nueva generación de arquitectos paisajistas. Ya digo que él, como formación, no es arquitecto, es arquitectura del paisaje, digamos, paisajismo, cuya ambición va más allá de proporcionar una decoración verde a los espacios públicos. Entonces él el verde no lo entiende como un elemento de decoración, como un elemento de soporte, digamos, de las demás cosas, sino como un elemento de compromiso con el lugar, como un elemento cultural de identificación para dar identidad a un lugar. Lo vamos a ver en sus proyectos. Ante todo es un paisajista, como digo, aunque su trabajo es muy diverso en temas y en escalas. O sea, va a hacer desde instalaciones artísticas, muy divertidas, muy llamativas, instalaciones artísticas, jardines, grandes parques. Bueno, sabéis, aquí en Madrid, ¿no? Madrid-Río, lo he traído para verlo un poco. Barrios, que es lo que más nos puede interesar y os puede interesar en esta asignatura y en este máster que estáis haciendo. Barrios en los que desde el paisajismo, digamos, pues va a abordar aspectos de ecología urbana, que es lo que nos interesa resaltar en esta clase. Pero, ya digo, a diversas escalas, incluso pues hasta planeamiento, master plan de algunas ciudades españolas, en todo el mundo, porque es una oficina que trabaja en todo el mundo. Bueno, él, como digo, nació en el año 1960 en Zuid-Holland, en Holanda, en Dordrecht. Estudió, de hecho, en la Universidad de Agricultura de Wageningen, y allí obtuvo un máster en arquitectura del paisaje, lo que llamamos paisajismo, ¿no? Y tenía una especialización en botánica. Él en sus obras va a haber un uso muy, ¿cómo os diría?, muy habilidoso de la vegetación, de las especies vegetales, de cómo combinarlas y cómo utilizarlas. Bueno, fue en el año 87, él funda muy pronto, me parece que acaba en el año 85, o sea, y en el año 87 pues funda junto con otro socio esta oficina, Hueso 8, que pues como sabéis que la llamaban diseño urbano y arquitectura paisajística, aunque luego ya digo que ha abordado otras cosas, y muy pronto van a obtener fama mundial, ¿no? En el año 90 ganan el premio, la oficina gana el premio Prix de Rome, y eso, digamos, les va a suponer un espaldarazo, se van a dar a conocer a nivel internacional. Generalmente los trabajos que hacen, algunos son por encargo, pero otros que suelen ganar concursos, ¿no? Bueno, pues como os decía, una gran oficina ahora internacional, tiene varias sedes, quiero recordar en Toronto, tengo por aquí apuntado, en Nueva York, en Bélgica y en Rotterdam. Rotterdam es donde ellos están afincados. Bien, ahora mismo están haciendo esta oficina obras muy importantes o han ganado obras muy importantes, como los jardines a orillas del Támesis, con motivo del jubileo de la reina. Están participando también en la planificación de una nueva ciudad cerca de Stratford. Bien, o sea, obras de gran escala. Bueno, el método de trabajo que tiene la oficina esta
ellos lo resumen en dos partes. Por un lado, el acercamiento multidisciplinar. Él le da una extraordinaria importancia a los ingenieros. Ya digo porque, dice, si no fuera por los ingenieros, en Holanda no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Ellos son los que se encargan de hacer los diques, rellenar los polders, hacer toda la estructura de bombeo del agua. Entonces, hay ingenieros que le parecen una parte fundamental de su trabajo. Pero también biólogos, urbanistas, arquitectos, o sea, es un equipo disciplinar en el que tratan de hacer transversales o hacer coincidencias entre las diferentes disciplinas, ¿no? Y luego lo que llaman también en su método de trabajo, buscar una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza es decir, que sus planteamientos parten de una lógica basada en la necesidad y la utilidad, o sea, en resolver los problemas que tenemos, resolver los problemas de las necesidades, la utilidad. Si hay problemas de tráfico, de densidad o de lo que sea, pues hay que solucionarlos. Pero a lo cual hay que añadirle la perspectiva paisajística. Ellos siempre, hablo de él, pero bueno, ellos, la oficina, el equipo, siempre insisten en la necesidad de crear una identidad en el lugar. A veces hay que crearla y a veces hay que recoger la que tiene el lugar y a lo mejor fomentarla o recrearla, ¿no? Pero insisten muchísimo en buscar la identidad del lugar, esa segunda naturaleza, que ya digo, puede ser artificiosa o artificial, pero una identidad, un paisaje, ¿no? Entonces, hay que resolver los problemas, pero no de cualquier forma, sino buscando la complejidad. Y esa complejidad, de cierta manera, la proporcionaría la idea del paisaje. O sea, el paraguas siempre, el horizonte, es el paisaje. Bueno, en base al título de esta asignatura del máster, que es diseño de elementos y tejidos urbanos o algo así, pues yo voy a plantear un poco la clase en relación a esos temas. Ir sacando temas presentes siempre en la obra de Adrián Beuce y de Wes 8. Algunos abordados como ecológicos y otros no. Ya digo que sobre todo impera el discurso del paisajismo, ¿no? Aunque la ecología también está presente. Entonces, pues iba a ir repasando una serie de elementos que están presentes en sus intervenciones. Bueno, el primer elemento es el lugar físico, el paisaje, donde se van a desarrollar las obras, las intervenciones, los barrios, los jardines, los parques, lo que sea, ¿no? Ellos dicen que el paisaje emerge como un proceso físico y cultural, esa doble vertiente de lo físico. O sea, el paisaje es algo físico, habrá árboles, habrá elementos, habrá topografía, habrá elementos físicos que determinan ese paisaje, pero también es algo cultural, ¿no? Bueno, con escalas espaciales y temporales diversas, ¿no? Vale, entonces, la primera, digamos, en su metodología de trabajo, lo primero que hacen es analizar críticamente el lugar donde van a trabajar, los elementos culturales y los elementos físicos de ese paisaje. O sea, porque el paisaje, como sabéis, tiene mucho de cultural. O sea, en el imaginario colectivo de cada uno de nosotros tenemos unos elementos que determinan y que definen ese paisaje, ¿no? Pueden ser los árboles, puede ser la planicie, puede ser la montaña, bueno, lo que sea, ¿no? Bien, de hecho, el nada es tan culturalmente determinado como la percepción del paisaje. O sea, culturalmente, ¿cómo percibimos el paisaje? ¿Cómo nos identificamos con él? Y ellos, a pesar de que, como digo, trabajan en todo el mundo y les resulta complicado
a la hora de definir cómo van a plantear una respuesta a un problema, hacer un parque, un jardín, un barrio, entender cómo va a percibir la gente ese espacio, ese lugar, ¿no? Entonces es bastante más fácil hacer un jardín, dicen hacer un jardín museo, pues es fácil en otro país, o un jardín privado, es fácil. Lo difícil es hacer un espacio público que tenga eso. O sea, un barrio o un espacio público donde la gente se identifique con ese lenguaje o con ese lugar, ¿no? Dice, para ello necesitas conocer verdaderamente, o un conocimiento verdaderamente profundo de la sociedad en cuestión. Bueno, las palabras son muy bonitas, luego, pues yo no sé hasta qué punto un despacho tan grande y con tantísimo trabajo puede analizar en mucha profundidad, aunque muchas veces, casi siempre, trabajan con gente o colaboran con la gente local, ¿no? Bueno, entonces, digamos, su idea al abordar el paisaje como elemento de proyectación o como elemento de diseño es contar con el contexto, o sea, el contexto, el lugar, con la cultura contemporánea, con las tradiciones también, con la identidad de ese espacio, con el espacio público, con la ingeniería. Pasamos a un segundo elemento. He cogido varios, ¿no? que está presente y que vamos a ver cómo lo trabajan ellos en sus propuestas, que es la vegetación. La vegetación, un elemento, por supuesto, fundamental en el planeamiento. El próximo día, el día 12, nos centraremos justamente en el verde, el verde entendido en un sentido amplio, el verde como espacio libre público, ¿no? La vegetación es muy importante en la obra ya digo, se formó en la Escuela de Agricultura y se especializó también en botánica, ¿no? Bueno, él pretende trabajar con procesos naturales, explorar la potencialidad de la vegetación como material de diseño, como material de intervención, ¿no? Y fijaos, lo propone el uso de la vegetación, el uso que él hace de la vegetación, no como algo banal, ¿no? Que podía ser pues, como algo decorativo o banal, sino precisamente lo que dice es para luchar contra la banalidad y la simplicidad con la que resolvemos muchas veces, o se resuelven muchas veces los proyectos. Porque él defiende la complejidad como un valor, ¿no? El hacer complejas las intervenciones. Y la vegetación la utiliza en ese sentido, o con ese criterio. En este parque, por ejemplo, es de los años 90, es ya antigua, la propuesta es un concurso que ganan en Múnich en 1995. Entonces, fijaos el uso que hace de la vegetación, por un lado, digamos, recuperando culturalmente la idea del jardín francés, ¿no? Del jardín geométrico, del jardín tradicional, y por otro lado, la vegetación está utilizada como si fuera un tejido urbano, o sea, recreando la misma malla del tejido urbano. Ahí tenemos un esquema, ¿no? De la vegetación, digamos, el bosque natural, el bosque salvaje, más la trama urbana, pues proporciona este concepto de paisaje, digamos, comprometido o complejo, ¿no? Que es esta especie de parterres que incluso son como torres o elementos construidos con la vegetación, elementos muy arquitectónicos en ese sentido. Bueno, no aparece aquí en la foto, pero que tienen unos soportes que permiten que la vegetación vaya creciendo y que además se pueda podar y cuidar, ¿no? Bueno, claro, la vegetación en esta propuesta pues es el aspecto fundamental. Pero si vamos a la propuesta de Madrid-Río, pues
hay dos elementos que sobresalen en la propuesta de Madrid-Río, o al menos en el planteamiento de Goethe, que son la vegetación y el agua. Bueno, esto lo conocéis mucho mejor que yo, entonces igual hasta meto la pata, ¿no? Si la meto, pues me lo decís, y ya está. En el año, creo que es en el año 2007, ¿no?, cuando acaba el soterramiento de la M30, y en 2005, un poquito antes, pues se hace un concurso internacional para tratar todo ese recorrido de la M30 que discurría paralelo al Manzanares y que ha quedado liberado con el soterramiento. No entramos a valorar las bondades o no bondades del soterramiento, simplemente nos quedaremos en que queda ahí un espacio liberado que hay que urbanizar, ¿no? Entonces, bueno, pues West 8, junto con un equipo de aquí de Madrid, a ver si le encuentro el nombre, dirigido por Ginés Garrido, van a ganar ese concurso y van a hacer la propuesta. Bueno, ya digo que la propuesta parte de la idea de la vegetación y el agua como elementos fundamentales, pero luego tiene otras cosas, ¿no? El tema de enlazar las dos orillas de la ciudad a través del río, con un montón de pasarelas nuevas que se van a disponer, pero yo diría que lo más relevante son esos dos temas, la vegetación y la ciudad. La vegetación que incluso, claro, cuando se libera todo ese lecho del soterramiento, pues el 40% de la superficie son losas de hormigón que están cerrando el túnel, ¿no? Bueno, pues sobre esas losas de hormigón se va a plantar el salón de pinos. O sea, el proyecto tiene tres partes, como conocéis, bueno, lo repaso muy brevemente porque seguro que lo conocéis. Tiene como tres grandes partes. Uno es el salón de pinos, que consiste en la plantación de 9.000 pinos a lo largo del lecho de la antigua ronda, y están plantados ya digo, sobre las losas. Entonces se trata de naturalizar un espacio que no era natural, claro, que era bastante duro, y sobre un sustrato inerte, digamos, disponer algo vivo, ¿no? Entonces se plantea, la idea es implantar un bosque, hacer como una especie de masa forestal de pinos, bueno, que además tienen varios significados, ¿no? Enlazar los montes del Pardo con las vegas cultivadas del sur, bueno, en fin. El salón de pinos, ya digo, 30 metros de ancho y 6 kilómetros de largo, con esta idea del bosque de pinos, y además se trata de elegir de los viveros las especies de pinos más, digamos, con un aspecto más natural. Entonces, los que están más retorcidos, los que están más torturados, pues son los que tienen preferencia, ¿no? Después, la segunda, digamos, de esas unidades paisajísticas o ambientales, que os he dicho que hay tres, pues está el salón de pinos, está lo que ellos llaman el escenario monumental. El escenario monumental son varias partes, cada una de las cuales, digamos, en función de su contexto, os hablaba antes de la importancia del contexto, pues en función de su contexto se van a tratar de una manera o de otra, ¿no? La plataforma del Rey, la huerta de la partida con frutales, en otros casos un paseo más urbanizado o más clásico, y aquí tenéis pues otras, el puente de Segovia, un tratamiento de jardín más clásico, en una zona más bueno, que ellos entienden el contexto de Guabala, la avenida de Portugal con cerezos, con un montón de cerezos, bueno, y luego la idea de los puentes. Y por último, el otro escenario, de los tres escenarios o de las tres unidades ambientales, pues está el Parque de la Arganzuela, y aquí entra el segundo elemento, el tercer elemento del que quería hablaros, el agua. O sea, hemos hablado del lugar, del paisaje, de la vegetación, del agua.
Bueno, el parque de la Arganzuela, el leitmotiv, digamos, el elemento ordenador va a ser el agua, la presencia del agua. Entonces, lo que van a tratar de recrear en el lecho este que queda es como una especie de como si el río se hubiera retirado y hubiera dejado huellas de su pasado. Entonces, a lo largo de lo que llaman río seco, un arroyo, mejor dicho, un arroyo seco, que va a ser ese, pues ese arroyo seco se va a ir entrelazando con un camino más recto y otros caminos más tortuosos, digamos, que van a ir creando diferentes atmósferas. Luego una serie de estanques y una serie de fuentes. Ese es el leitmotiv de la ordenación de este río, este arroyo, mejor dicho, que recorre todo el sector y que, bueno, cuando haya agua pues se llenará y cuando no, pues funciona de otra manera. No importa que esté seco, es más, se planifica como seco, ¿no? Bueno, el agua en la obra de Wes 8, en las propuestas de Wes 8, es un elemento absolutamente presente, ya digo, por su cultura, pero también como un elemento importante en el diseño y en la ordenación. Bueno, ahora pasamos a eso. En el diseño y la ordenación. Ya os decía, Holanda, como otros países, pero Holanda también tiene una relación difícil con el agua, digamos. El país, como sabéis, pues si fuera porque el agua se está bombeando constantemente, pues llegaría a inundarse completamente, ¿no? Entonces es un elemento perfectamente incorporado en el diseño de las ciudades, en la cultura urbana, la defensa contra ese elemento, pero no solo la defensa, sino también, o sea, también utilizado en el sentido positivo, o sea, no solo en el sentido negativo tenemos que defendernos del agua, sino en el sentido positivo como elemento de ordenación y como elemento de diseño. Lo vamos a ver luego en uno de los barrios que traía, como el agua es el elemento ordenador del espacio. La recogida del agua de lluvia y el tratamiento, el aprovechamiento natural del agua de lluvia es el elemento ordenador, o sea que bien nos tenemos que defender y nos defendemos, ahora vamos a ver también otra obra que enlaza con esto, pero también es un elemento útil en la planificación y en el diseño, y útil no solo paisajísticamente, como digo, sino útil funcionalmente. Podemos aprovechar el agua de lluvia para regar, podemos hacer depurarla naturalmente, que es lo que van a proponer en alguno de estos barrios, depurarla naturalmente, lo cual, digamos, incide beneficiosamente en el ciclo del agua, ¿no? La infiltración lenta en el subsuelo, la recarga de acuíferos, bueno, todo un sistema que de forma natural funciona estupendamente y que en las ciudades hemos artificializado, ¿no? Hemos cortado ese ciclo natural del agua. El agua es una cosa que sale por un grifo y se va por un desagüe. Eso es nuestro ciclo del agua urbano, ¿no? No tiene nada que ver con el ciclo de evaporación, precipitación natural. Bueno, pues recuperar esa idea de el ciclo natural del agua, incorporarlo en la ordenación y el diseño, es un tema importante, yo digo, en su planteamiento. Vale, otro elemento, los materiales. ¿Qué materiales usan? Supongo que conocéis esta obra o bueno, o la habéis visto publicada, ¿no? Bueno, enlaza con el tema del agua y enlaza con otro tema, que es el de y con el tema del contexto también, que es el de utilizar lo que hay a mano, utilizar los materiales del contexto y utilizarlos de una manera compleja, utilizarlos de una manera novedosa, digamos. Entonces, esta es una propuesta pues muy inicial en la obra de... Por eso digo que yo creo que han perdido un poco de potencia, ¿no? Últimamente. En la obra de Wes 8, en el año 90, el estudio lo crean en el año 87, pues en el año 90, esta es una barrera antitormentas. Una barrera antitormentas pues, para evitar los embates del mar y que arrasen la costa, ¿no? Entonces, una barrera antitormentas tratada paisajísticamente. O
o sea, como los holandeses son ricos, pues pueden hacer estas cosas, ¿no? Entonces hacen una barrera y además hacen una especie de parque o un tratamiento paisajístico de esa barrera. Entonces la propuesta de Hues 8 son estas dos penínsulas y esta isla, en las que como material de diseño y como material van a utilizar las conchas. Hay unas, por la zona había unas industrias conserveras de moluscos que tenían muchos residuos de conchas, de mejillones, almejas, lo que sea, que además suponían un problema esos materiales, deshacerse de esos materiales, y entonces ellos lo van a incorporar al paisaje. Entonces todas estas tramas blancas y negras pues son conchas, en unos casos de berbehechos y en otros casos de mejillones, ¿no? Y estas rayas, todos estos elementos, o sea, que es una manera de aprovechar los materiales que existen de una manera graciosa y de una manera, bueno, que además va un poquito más allá, para reciclarlos, ¿no? O sea, una manera de hacer virtud, digamos, de lo que en principio podía ser un estorbo. Bueno, aquí lo tenéis, esta es una de las penínsulas, ¿no? Con las bandas de almejas o berberechos y los mejillones en el otro lado. Pero tenemos una obra mucho más pequeña con la misma idea, con la idea de aprovechar lo que hay, usar los materiales de manera novedosa que están ahí y que si los usamos bien, pues pueden ser atractivos, ¿no? Esto es un jardín en un monasterio cartufo, en Padua, un jardín con piñas. Está en una zona de bosque, hay muchísimas piñas en el entorno y pues los niños del barrio se dedicaban a recolectar piñas. Entonces el jardín está hecho, ya veis, la tapia, no se ve decir muy bien, pero la tapia del jardín son unos gaviones con piñas adentro, ¿no? Y el suelo son piñas, por debajo por la noche tiene una iluminación de tal manera que se pone rojo. Y además ellos dicen, que es otro elemento que vamos a ver que incorporan también en sus diseños, que es el tiempo. Es un jardín vivo en el sentido de que las piñas se abren, crepitan cuando les da mucho el sol, ¿no? Huele a madera, bueno, o sea que es vivo en ese sentido, ¿no? El jardín. Bueno, otro elemento más de proyectación es el tiempo, incorporar la dimensión temporal en el diseño. Porque el tiempo también es un elemento que construye el lugar, que construye el espacio, ¿no? El cómo evolucionan las cosas, lo veíamos el lunes, los que estuvisteis en la charla de lunes, veíamos un ejemplo de Previ en Lima y veíamos cómo de un proyecto que inicialmente era muy académico y muy el que lo que importaba era el aspecto, la imagen, pues los vecinos del barrio lo habían ido transformando y adecuando a sus propias necesidades, lo habían hecho suyo, digamos, con lo cual el factor tiempo es el que había dado la imagen final del barrio y probablemente siga evolucionando, ¿no? Bueno, pues esta idea de incorporar el tiempo también como elemento de proyectación y de diseño, pues es algo que también está presente en su obra, por ejemplo, con la floración, algo que es un recurso muy interesante de utilizar con la vegetación, ¿no? El plantar flores o disponer arbolado y pensar en las diferentes épocas del año. En unas épocas tendrá hojas, en otras tendrá flores, en otras estará seco, y cómo eso determina de forma contundente el paisaje, ¿no? Ya digo, el que tenga flores o no las tenga, el que tenga hojas o no las tenga, va a condicionar paisajísticamente el lugar. Bueno, pues este es un parque que se hace para una expo nacional en Suiza, y entonces el
paisaje es variable, el paisaje va dependiendo de cuándo se florecen unas especies u otras. Entonces, bueno, es un paisaje hecho a base de dunas artificiales y en esas dunas pues hay flores de diferente tipo que florecen en diferentes épocas del año. Y por lo tanto, la imagen, y que además pues cada una tiene su aroma, visualmente es diferente, etc. Vale, bueno, hasta ahí los elementos, podríamos decir, aunque todo va mezclado, lógicamente. Ahora vamos a ver algunos tejidos o algunas intervenciones que quizá nos puedan resultar más útiles en esta asignatura. Lo he organizado en tres partes. Por un lado, temas de regeneración urbana, que podría ser este es el ejemplo más interesante, a mi entender, o uno de los más interesantes. Ejemplos de regeneración urbana que tienen que ver no tanto con barrios, sino como con recualificación, por ejemplo, de frentes urbanos o determinados espacios, y nuevas intervenciones, nuevos barrios. Entonces vamos a ir repasando alguno de ellos. Bueno, este es uno de los primeros que lleva a cabo este equipo. Lo veis en el año 93, es el cargo y luego hasta el año 96. A ver, este es un plan que el Ayuntamiento de Ámsterdam, esta es la zona de los muelles en Ámsterdam, ¿no? La zona de los muelles, el centro histórico estaría por aquí, a no más en barcaza, que se puede ir en unas barcazas, pues tarda como unos 10 minutos, pero vamos, se puede ir en bici perfectamente desde el centro, que ya digo que está como por aquí, al muelle, pues unos 10 minutos, un cuarto de hora andando en bici, es la distancia que hay a ese muelle. Entonces, en los años 80, en Ámsterdam, la política municipal es de regenerar toda esta vieja zona de muelles industriales que se habían quedado obsoletos. Se habían quedado obsoletos por varias cosas. Se habían ido quedando obsoletos no en los años 80, sino mucho antes. Poco a poco habían ido perdiendo actividad porque Holanda había perdido pujanza al perder las colonias, ¿no? Y porque, pues como sabéis, el transporte de mercancías marítimo ha cambiado de escala. El pequeño transporte de mercancías de siempre pues se ha transformado en transporte de gran calado, con esos contenedores enormes que ya no caben en los puertos urbanos. Entonces, todas las ciudades portuarias, pues como Hamburgo, Ámsterdam, todas las ciudades portuarias del norte, todas las zonas portuarias han quedado obsoletas porque los barcos son mucho más grandes, usan contenedores más grandes y no pueden entrar en los puertos urbanos. Entonces, todas las ciudades, Barcelona, bueno, han construido puertos más alejados y, claro, todas esas zonas se han quedado sin uso. Bien, entonces la política en Ámsterdam en los años 80 es qué hacer con esos espacios. En esos años ya, digamos que los holandeses están de vuelta de esa idea de irse a vivir a un barrio de baja densidad, de casitas, alejado y tal. Y empiezan a ver que el centro, que vivir en el centro, que vivir cerca, tiene mucha más vitalidad, muchas más ventajas, mucho más acceso a servicios, muchos menos atascos a la hora de llegar a tal, y bueno, se decide regenerarlo con vivienda. Con vivienda en la que además por la legislación urbanística propia, pues en este caso de los años 90, tiene que ser mezcla de vivienda, o sea, no puede haber, todos los barrios tienen que tener mezcla de vivienda de diferentes rangos, o sea, vivienda social, vivienda en alquiler protegido, vivienda de lujo, bueno, diferentes regímenes y situaciones residenciales. Y además también por ley tiene que haber, bueno, se establece, a ver si lo encuentro por aquí, la ley establece, creo que eran 14
14 tipos de hogares diferentes, o sea, 14 maneras de habitar diferentes. O sea, no como tenemos en España siempre, parece que nuestro referente es la vivienda de protección oficial, cocina, salón, baño, aseo y 3 dormitorios. No, los hogares hoy día son muy variados, hay hogares monoparentales, hay hogares para ancianos, hogares de gente que comparte piso, o sea, hay muchos tipos de hogares y muchas situaciones residenciales diferentes. Entonces, hay que dar respuesta a eso. Bueno, pues es que además está por ley exigido que se haga, que los barrios sean mixtos en ese sentido, en el sentido de disponer diferentes tipos de hogares y diferentes situaciones económicas, ¿no? Bien, incluso, no lo tenía por ahí apuntado, pero el propio Goethe hace alusión a la idea de la plasticidad de la mezcla como un valor de complejidad y como un valor importante en sus intervenciones, ¿no? Pero aparte de eso tienen que cumplir la legislación vigente. Bueno, entonces se habían ido regenerando una serie de muelles y a pues 8 le toca regenerar estos dos. Estos habían sido antes. Estos dos muelles que son Borneo y Sporenburg, dos muelles gemelos que se van a rehabilitar a la vez. Claro, un tema que parte, digamos, de una cuestión económica, pero que luego va a tener una incidencia importante. Para regenerar esto y conectarlo fácilmente con la ciudad, pues digamos que hay que hacer infraestructuras importantes de túneles, incluso túneles como el que pasa por debajo de Borneo y Sporenburg, que es un túnel por debajo del agua, ¿no? Que conecta con otros muelles que están más allá. Entonces, con el fin de financiar todas esas infraestructuras viarias, pues se exige que los nuevos barrios tengan una densidad de 100 viviendas por hectárea, o sea, una densidad bastante alta, 100 viviendas por hectárea, algo que comentábamos el otro día también. Desde luego en Castilla y León no se podría construir, porque en Castilla y León nuestra ley de urbanismo nos limita la densidad a 70 viviendas por hectárea, por arriba, por abajo también lo limita, pero por arriba la limita a 70 viviendas por hectárea, o sea, sería un barrio que no podría hacerse. Entonces se dice que tiene que tener 100 viviendas por hectárea para financiar eso, pero además tiene otros valores, es decir, si generamos más densidad, generamos más vitalidad, generamos menos necesidad de desplazamiento, generamos más seguridad, bueno, todos los temas que hemos estado comentando estos días, ¿no? Bueno, entonces se hace con 100 viviendas por hectárea y además la propia ley holandesa dice que tiene que haber mezcla. No todas las viviendas tienen que ser de alta densidad, sino tipologías de alta densidad, digamos, de vivienda colectiva, sino, no recuerdo ahora el dato, no sé si lo encontraría por aquí. Bueno, que puede haber viviendas más, o sea, que tendría que haber viviendas de tipología en baja densidad. Entonces, ponen un límite, pero ellos, los propios urbanistas, deciden superar ese límite. Y el barrio se va a construir con tipologías de baja altura y alta densidad, a la holandesa, no como las que veíamos de Charles Correa, claro, ricas, buenas, ¿no? Con una buena inversión, pero en definitiva, tipología de baja altura o modelo de baja altura y alta densidad, es decir, la mayor parte del barrio, el 80% del barrio, está construido con viviendas unifamiliares, luego tiene 2 o 3 bloques de unifamiliares, pero el 80% son viviendas unifamiliares, las vamos a ver con parcela muy estrecha y hasta con tres plantas. Bueno, entonces tenemos aquí la maqueta que se hizo para el concurso, que luego no es exactamente así, pero bueno, se parece bastante, ¿no? Entonces en la maqueta para el concurso, en las ideas para el concurso, uno de los planteamientos es, digamos que paisajísticamente, conseguir esa idea de como los contenedores de los muelles, ¿no? Apilados. Entonces esa sería la idea de partida, ¿no? La vivienda de baja altura
aunque con una alta densidad, porque ya veréis, las calles son estrechas y las viviendas tienen unas parcelas bastante estrechas y bastante alargadas. Entonces, la idea de los contenedores del muelle, culturalmente, el sentido que había tenido ese espacio, ¿no? Entonces, van a ser, como veis, manzanas estrechas y largas, algunas bastante estrechas, algunas tienen doble orientación y otras no, con tipología de vivienda unifamiliar en patio, salvo estos bloques, salvo esos bloques que van a tener otro uso que ahora veremos, ¿no? Calles, un trazado de calles más bien estrechas y una serie de espacios públicos que las atraviesan, que son ese parque, este otro parquecito aquí lineal y una especie de parque mirador aquí hacia el muelle. Sí. ¿Cuántas viviendas? 1.500 viviendas. 1.500 viviendas, te puedo decir el tal... Perdona, 2.500 viviendas. 2.500 viviendas en 22 hectáreas. 22 hectáreas, 2.500 viviendas, o sea que sale un poquito más de 100 viviendas por hectárea. Gracias. Vale, entonces tenemos aquí la idea de cómo se genera el trazado del barrio, la estructura del barrio. Entonces el barrio, la idea de las calles estas, los contenedores, pero luego aparecen una serie de elementos que van a romper esa malla tan rígida y tan radical. Y esos elementos van a ser elementos singulares que además ellos hacen un estudio de vistas y de referencias paisajísticas y digamos que se van a girar buscando esas referencias, esos hitos o esos elementos que destacan en el paisaje, ¿no? Y que van a ser edificios. Todos estos son exclusivamente residenciales y estos otros tres son residenciales, pero también tienen oficinas y comercio en planta baja. En planta baja y en planta primera, me parece. Bueno, ahí vemos las diferentes tipologías. Entonces, la idea es, en vez de poner parcelas de vivienda adosada, la tradicional que tenemos aquí, de vivienda con patio pequeño delantero y patio atrás más grande, pues lo que hacen es meter el patio dentro. O sea, no tienen patio a calle y los patios se meten a manera de un queso de Gruyère como agujeros dentro para iluminar las viviendas, ¿no? Entonces el espacio libre es o el patio o la cubierta jardín. Bueno, y aquí veis pues todos los arquitectos que intervienen, que son unos 100 estudios, porque otra idea también importante en el plan es la diversidad. Entonces la idea de que las calles sean diferentes, los edificios sean diferentes, entonces por eso se encargan los proyectos a estudios muy distintos. No. Otra pregunta. ¿El ancho de la parcela que son 8 metros, 6 metros, No, 5 metros? menos, 5 metros, entre 5 y 6 metros, sí. Es una parcela muy estrecha. Por eso digo, es muy densa, claro, baja altura, cuando tiene 3 plantas. ¿Y la ordenanza era qué le daba? ¿Una ocupación del suelo y una altura? La ordenanza, no, digamos, ¿cómo nos suele ser unas guías de, imagino que se les establecería, no las conozco en detalle, pero imagino que se establecería la edificabilidad máxima, una ocupación del suelo máxima y una altura máxima. Sí, entiendo que es así, pero ya digo que no lo conozco en detalle. Sé que suelen trabajar, en vez de con unas ordenanzas muy rígidas, con una especie de guías indicativas, ¿no? Hay unas ordenanzas gráficas. Sí, mucho más flexibles. Exacto, pero que contienen también, no el concepto de ocupación, pero sí el concepto de edificabilidad y de altura. Parecidas a las ordenanzas del Código de Ordenamiento de Buenos Aires, ¿no? Así, volumetrías. No conozco el Código de Buenos Aires, pero es muy parecido, por ejemplo, a los códigos que utilizan los nuevos urbanistas americanos, los que he hablado, que son muy gráficos. Sí. En este caso lo que ocurre es que con una alta densidad. Bueno, entonces aquí vemos algunos esquemas en los que ellos muestran esa diversidad. O sea, la diversidad es un aspecto buscado, esa idea de complejidad, de diversidad, de misticidad, ¿no? Entonces tienen, pues, lo que os había comentado, viviendas sociales, viviendas con subsidio, viviendas de alto standing, por ejemplo,
da igual qué color corresponde igual. Los diferentes promotores, aquí hay uno mayoritario, pero luego hay algunas de las parcelas que se venden parcela a parcela, que es la zona de más alto standing. Viviendas con espacio de trabajo, viviendas introvertidas, viviendas extrovertidas, y manzanas, cómo se asignan a diferentes estudios de arquitectura, precisamente buscando esa idea de la diversidad, ¿no? Y de la identidad de cada vivienda. O sea que el promotor no decide el arquitecto. ¿Podemos ver más? Ah, sí. Bueno, luego vemos aquí algunas imágenes del conjunto, vamos, del ámbito, pues en las que vemos el fomento de sistemas de transporte público y de bicicleta. Bueno, la bicicleta en Ámsterdam es la dueña de la calle, es digamos el vehículo que tiene preferencia, pero también este es el otro muelle que hay enfrente, que es el tranvía llega hasta ahí, la bici se puede ir en barcaza a través del puerto. Aquí vemos el tranvía, este es el comienzo del barrio, el tranvía, el carril bici. Después la calle es un diseño bastante tradicional, podía haber sido un poquito más... ¿Esa recoba refiere a usos comerciales? ¿Cuál? No sé, ¿Esta? Sí, no, en la entrada de la casa que está tranqueada. Exacto. Quizás sería uno de los peros que yo le pondría al barrio, ¿no? Que es demasiado, al final resulta demasiado homogéneo, ¿no? Porque el comercio solo se concentra, a ver si, no sé si he traído la foto. Bueno, aquí, en los bajos de los edificios estos que eran los girados, los singulares, que aquí hay pues, una plaza, hasta la escuela del barrio, pero el resto no tiene comercio, los bajos son todos residenciales. Este es uno de los parques, y esta es otra idea también así como sugerente del proyecto, que son unas pasarelas peatonales que unen los dos muelles, y que la idea de la pasarela, digamos, es, por eso tiene está así de elevada, ¿no? Que de algún modo desde la parte alta de la pasarela pues se domine todo el conjunto. Este es uno de los edificios girados, estas son las manzanas y el parque, ¿no? Que desde la pasarela haya un dominio del parque. Bueno, si veis que Enrique, si te parece que me extiendo... No, me parece interesantísimo, vamos. No, pero quiero decir que tengo más ejemplos, pero que si veis que me alargo pues, y queréis hacer otra cosa, pues... No, adelante, seguimos. Vale. Vale, bueno, otro barrio también en un ámbito de regeneración. Este me voy a sacar la chuleta porque me lo conozco menos. Este lo conocía bastante mejor, pero los datos no me los sé. Bueno, este es un barrio nuevo del año 2005, una propuesta en Hamburgo. Se lleva a cabo en Hamburgo en el año 2005. Y este, digamos, es lo que os comentaba antes, el leitmotiv del barrio es la recogida del agua de lluvia. La recogida del agua de lluvia, el almacenamiento de ese agua de lluvia en determinados espacios, que ahora veremos, que como vais a ver, bueno, se intuye un poco aquí, ¿no? O sea, son centrales, o sea, la recogida del agua de lluvia es el elemento estructurante del sector, que además va unida al parque, ¿no? Al parque público. Por lo demás, bueno, pues son manzanas relativamente convencionales, ¿no? de vivienda con patio de parcela. Bueno, las que pues alguna cosa, alguna parcita o algún ensanchamiento, pero ya digo, el motivo fundamental es el agua. Este es un barrio que se hace en los terrenos de un antiguo... Bueno, el agua y la vegetación también, o sea, la vegetación en conjunción con el agua, ¿no? En unos antiguos en unos antiguos cuarteles, el barrio tiene 29 hectáreas en este caso, y es eminentemente residencial, aunque también hay puestos de trabajo. El motivo son el agua, como digo, y luego algunos espacios verdes, algunos espacios públicos.
esa otra placita que tenemos ahí, o este con un carácter más de espacio deportivo, etc. Bien, ahí tenemos el sistema de drenaje, o sea, cómo claro, porque cuando se disponen este tipo de elementos, los llamados estanques de retención del agua, pues no se pueden disponer de cualquier manera. O sea, claro, el problema que tenemos con los estanques de retención es que hay que llenarlos, ¿no? Entonces, la manera de llenarlos normalmente es por caída natural del agua, o sea, que tenemos que conducir el drenaje de las calles hacia un punto que normalmente tiene que estar más bajo, ¿no? Para que, o sea, que hay que situar, si pensamos en que en un plan parcial, por ejemplo, un nuevo desarrollo que vayamos a hacer, vamos a disponer estanques de retención, pues los tenemos que disponer en la cota más baja del sector y que el agua discurra por escorrentía, bien a nivel superficial o bien a nivel subterráneo, ¿no? Porque de esto hay muchas soluciones. Podemos poner lechos de grava, tubos porosos, pequeños cauces superficiales o elementos que vayan recogiendo el agua y llevándolo a esos estanques. Después también es muy importante que ese agua no permanezca estancada, ¿no? Para que se depure naturalmente tenemos que oxigenarla, tenemos que meter oxígeno, por eso es importante que se mueva el agua, que haya algún tipo de chorro, de cascada o de elemento que meta oxígeno. Es importante también que haya vegetación que ayuda también a ese proceso de depuración natural del agua, ¿no? Entonces se almacena y se depura el agua de lluvia. Incluso algunas aguas grises, veis aquí en este esquema, el sistema de funcionamiento del agua, y también se aportan algunas aguas grises de la bañera o de algunos que pasan por un pequeño sistema de depurado y luego van a llenar el estanque, ¿no? Pero eso acá en España se hace o muy poco. Muy poco. Porque yo he buscado muchos ejemplos y en general son todos del norte de Europa, ¿no? Que por supuesto es más lluvia, pero nosotros el uso domiciliario del agua gris, podría ser igual, ¿no? Sí. Pero acá no. Sí se hace. Normalmente ahora ya en casi todas las urbanizaciones se hace lo que se llama el saneamiento separativo, de tal forma que por un lado hay las aguas de lluvia que llegan a la depuradora en un determinado punto de depuración y sufren una depuración pequeña y pueden dedicarse, y se dedican de hecho, al riego como agua regenerada, y por otro lado las aguas grises que tienen un sistema de depuración mayor y que van pues por consiguiente a los circuitos ya de río, ¿no? Pero sí que hay, y en casi todas las ciudades o nuevas promociones, existe lo que es todo el sistema de agua reutilizada o regenerada. Normalmente para... Bueno, porque es más difícil de encontrar son estanques de retención, o sea, no. Este elemento, hay algún ejemplo, Sí. ¿no? Pero no es tan habitual. Si no es por molestia, pues yo mismo he hecho algunos de estos estanques, ¿no? Sí. En Majadahonda, por ejemplo. Son elementos de estanque que lo que hacen tienen dos usos, varios usos, como ha dicho la profesora, pero dos sustancialmente. Uno, que son estanques de tormentas, es decir, que recogen las afluencias importantes de aguas de lluvia. Y segundo, en este proceso de depuración lo que existe es una oxigenación del agua. Hay una previa depuración que luego va al circuito primario de la depuradora y por lo tanto ya viene con una cierta depuración. Y por lo tanto sirve al circuito de normalmente riego de zonas verdes, campos de golf en algunas ocasiones. Sí. En Holanda es un elemento muy presente en el diseño urbano. Quizá aquí menos, aunque sí que hay algún ejemplo, pero menos. Y claro, también aquí llueve menos, es verdad, pero es un tipo de elemento que también, en el que se puede prever su uso cuando está seco. O sea, que se puede prever un uso diverso dependiendo de la estación y para eso pues habrá que trabajar de forma diferente el acabado del estanque. Pues hay pavimentos flexibles, por ejemplo, que permiten que se infiltre el agua cuando llueve, pero que cuando
no llueve se puede utilizar como espacio de juego, ¿no? O sea que sí que es un elemento que a mí me parece que tiene mucho interés, por ejemplo, en un barrio, porque aparte de su propio uso funcional, el agua, como sabemos, juega un papel fundamental en la psicología humana, ¿no? Como elemento sagrado, ¿no? Como elemento de ocio, como elemento curativo. O sea, en nuestro imaginario el agua es muy poderosa, ¿no? Entonces, siempre que se pone un estanque, casi siempre juegan ahí los niños. Porque es un espacio de socialización, un espacio de recreativo, paisajístico, o sea, tiene muchísimas potencialidades, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí algunos de esos canales o elementos de los estanques. Aquí vemos esa idea de la oxigenación del agua, ¿no? Tratada de una manera paisajística, pues hermosa, ¿no? Con estas cascadas, el agua va cayendo poco a poco y no tiene solo esa función estética, ¿no? Sino que además sirve para oxigenar y para que la materia orgánica que posee el agua pues, se vaya degradando, ¿no? Y estas serían las manzanas con una tipología no unifamiliar, pero bueno, con una altura, bueno, creo que también son unifamiliares, ahora no lo recuerdo, la verdad. Una tipología baja, de baja altura también en cualquier caso, pero con una cierta densidad. O sea, la idea de la densidad también está presente. Incorporan cubiertas. Este es un tema del que se suelen hablar menos, ya lo comentaré luego al final. No sé si porque lo dan por supuesto, pero no suele estar presente en sus... No digo que no esté presente en sus obras, no suele estar presente en sus escritos. Porque tienen pocas horas de sol. Pero tampoco, bueno, entiendo que puedan no captarlo activamente como aquí con placas, pero sí disposición de elementos de captación pasiva. Pero eso no es energía solar, yo pensé que eso es la manera de energía solar, ¿no? Esto será fotovoltaico seguramente, no lo sé, no sé exactamente, o de los dos, o los dos térmicos, no lo sé. Bueno, son, digamos, sistemas de captación solar activa que pueden ser térmicos o fotovoltaicos, no sé exactamente en este caso cómo son. Bueno, el arbolado, la calle con una urbanización blanda, ¿no? con zonas terrizas o zonas vegetales, de nuevo con la idea de que el agua, incluso ahí, pues la propia calle tiene un pequeño arroyo, digamos, que recoge el agua del lluvia, ¿no? ¿Y en los fondos de las casas ese verde es privado? Sí, es semi-privado, según dicen ellos. O sea, para que se visite. O sea que lo mira cada uno. No, pero luego cada uno tiene su parcelita. Sí. Vamos, se puede entrar, parece ser por ahí, pero cada uno cuida su lugar. Bueno, otro barrio, en este caso también otro concurso, en este caso es otro ejemplo de regeneración en San Denis, con la idea de la presencia del agua, del río en este caso, como, digamos, como referente. Entonces, con un planteamiento de crear dos respuestas muy distintas a una orilla y a otra, ¿no? Una orilla mucho más formalizada, con un paseo más clásico, con alineaciones de árboles más tradicionales, y un borde más orgánico, podríamos decir, o más naturalizado en el otro lado. Bueno, de nuevo volvemos a ver edificios con una cierta densidad, o sea, la idea de la densidad, de la mezcla, también en este barrio, con una altura moderada, las 3, 4, 5 plantas de ese orden, ¿no? Pues ahí vemos las dos secciones, una sección más formal, digamos, en uno de los lados, y una sección más informal en el otro de los lados, más natural, ¿no? Y de nuevo las calles, que también parece tener este sistema de gas control. Bueno, otro tema que también trabajan, el que tienen varias propuestas, es el de recualificación urbana. En este caso no se trata tanto de hacer barrios en lugares
que han perdido su uso y que se han quedado obsoletos, sino de recualificar bordes urbanos con espacios más estanciales o de recorrido o de imagen. Por ejemplo, está en Toronto. Es una intervención urbana de gran escala. Bueno, no sé qué más. Bueno, como datos, deciros que la idea era, bueno, pues lograr la conectividad, digamos, a lo largo del paseo, hacer un paseo marítimo y lograr la conectividad entre digamos, el casco histórico, la parte más vital de la ciudad y el lago, a través de un muelle continuo, etc. Bueno, y en esta idea, digamos, o en este proyecto, la idea es reforzar el papel del espacio público. Entonces, crear pautas para reforzar esa idea, espacios para estar, espacios para encontrarse, espacios para pasear, disposición de gradas, vegetación, elementos que inviten a usar intensamente ese espacio, ¿no? A usarlo intensamente. Entonces, pensar en cómo usa la gente el espacio y proporcionarles, pues eso, unas pequeñas gradas donde se sientan, charlan, etc. Bien, no sé si este es el último que traía, yo creo que sí, y luego hacemos un poco un resumen de cosas que hemos visto. La última propuesta, de momento no se ha realizado porque es muy reciente, como veis, es otro concurso en Alemania, en Múnich concretamente. Es el master plan, digamos, ellos han desarrollado una parte, ¿no?, que es la que ha salido en concurso, pero el master plan es un plan a gran escala pensado para 10.000 habitantes, que luego se ha subdividido en varias piezas de unas 40 hectáreas, y esta es una de esas piezas sobre la que se hace este proyecto. Se ha sacado un concurso, han participado 24 equipos y US8 ha ganado la propuesta para desarrollar una de esas áreas. Y el planteamiento de nuevo es la preeminencia de la vegetación. La preeminencia de la vegetación. Lo llaman Green Friendly Neighborhood, ¿no? Barrio amigablemente verde o amigable con la vegetación, ¿no? Bien. Vuelven a estar presentes, digamos, los recursos de casi siempre, ¿no? La mezcla de viviendas para acoger diferentes generaciones, digamos, los jóvenes, la gente mayor, pisos tutelados, o sea, diversidad de habitantes, ¿no? El barrio, el planteamiento, la zona donde intervenían era una zona nueva, y ellos la analizan, como siempre, la estudian, pero no encuentran algo que defina el lugar. O sea, no encuentran cuál puede ser el espíritu del lugar, digamos, o las referencias, ¿no? El paisaje no les ofrece ninguna característica peculiar de la que tirar, ¿no? Entonces lo que hacen es inventarse esa referencia. Es decir, bueno, pues como tenemos que darle identidad a este lugar, pues nos vamos a inventar esas referencias, puesto que no las tienen. Entonces, de nuevo, la referencia es el uso de la vegetación, el cómo van a utilizar la vegetación. Entonces van a recurrir, pues, a algunas ideas clásicas, el bulevar, los paseos arbolados, las alineaciones de árboles decimonónicas, ¿no? Los diferentes tipos de plazas, o sea, forman como esta especie de uso que une tres plazas con un carácter diferente, ¿no? Ese va a ser el leitmotiv del barrio. Entonces, a través de la vegetación, dar identidad al espacio, ¿no? En el otro tenía mucho más presencia el agua, aquí es la vegetación. La vegetación, ya digo, pues con los paseos más clásicos, los espacios más abiertos, el pequeño parque y tal, y luego una serie de edificios que van formando una suerte de manzanas más grandes, pero que en sí mismos son como pequeñas islas, como pequeñas manzanas. Una
una urbanización, todo hay que decirlo, cara, ¿no? Bueno, ¿qué más contaros de este barrio? Pues yo creo que nada más vamos a... ¿Tienes el dato de cuántas viviendas desarrollan? No, en este caso no lo tengo. No lo tengo y siempre me gusta buscar el número de viviendas en relación a la superficie por contrastar el tema de la densidad, que me parece que es un tema clave para conseguir la vitalidad de un barrio, que tenga una densidad buena. Hombre, yo creo que este no tiene, aparentemente no tiene la misma densidad que Borneo y es por el desde luego. Las 100 viviendas por hectárea, que me parece una densidad buena, ¿no? para conseguir un espacio interesante. No lo sé. Seguiremos buscando. Cuando hacen la memoria realmente dicen que van a poner gente mayor en este barrio. ¿Cómo van a lograr? Explican cómo van a lograr que en una pieza de ciudad ex novo pongan gente mayor. Bueno, entre otras cosas proporcionando tipologías diferentes, ¿no? Sí. Residenciales diferentes. No sabemos si ya lo han propuesto eso de llevar vivienda. Sí, luego hay programas de ayudas también, o el propio municipio puede llevar a cabo la construcción de pisos tutelados o programas de ayudas. En comparación a las viviendas de tercera edad, por ejemplo. ¿Pisos tutelados serían viviendas de la tercera edad? No, las residencias de mayores. Sí, una variable de la residencia de mayores. Sí, pisos tutelados es más bien la tipología. No es lo mismo que una residencia, es un tipo de edificio, digamos, en el que cada persona tiene como su apartamento, ¿no? Sí, y luego tiene una serie de servicios comunes, pues de asistencia social, de comedores comunes, pero su propio apartamento dispone de una cocina, dispone de servicios para que esas personas puedan hacer una vida independiente. Lo que pasa es que a mayores pues tiene una serie de servicios de asistencia social, sanitaria, comedores, etc. No sé si tengo alguna imagen más. Bueno, tengo alguna imagen más aquí del barrio. Y bueno, yo quería... Sí. Es que esta en mi opinión, esta imagen es mucho más atractiva que las otras, ¿no? Sí. Porque sí que refleja ahí esa complejidad de la que has hablado como uno de los objetivos, ¿no? Sí. Donde aparece la no ortogonalidad de las calles, la continuidad de determinados espacios que por sus diferentes tamaños, como vemos en el Boulevard Central, solo se diversifican en ámbitos más capilares, pero parece que aparecen plazas en medio de... Es decir, que yo creo que este sí es un... Si vas un momentito a la anterior, vemos el de abajo que parece como si hubiese... Se intuía, pero era menos claro. Exacto, es un tapiz sobre el que se coloca la edificación. Y si vamos al siguiente, sin embargo, una estructura urbana va a ser mucho más atractiva. Sí, el otro parecía mucho más, digamos, de la otra foto no se infiere, ¿no? Exacto. Claro, sí. Exacto, porque aquí muchas veces estas imágenes que se hacen es para los concursos, ¿no? Porque quizá en un concurso venda más, ¿no? Sobre todo porque los jurados de los concursos no suelen saber en absoluto que hay que hacer las cosas. Entonces, si vamos a la segunda parte, claro, ya eso ahí se pierden y no saben que... Es posible. En fin, es una crítica malvada por mi parte. No, efectivamente esas dilataciones de, por ejemplo, esta, ¿no? El paseo este en el que aparece pues esta dilatación, que además está conformada, o sea, el propio edificio sirve para conformar este espacio, que eso es muy importante. O estas verdes. O esas verdes. Esas son más duras, ¿no? Sí. Pero que están delante del edificio público, parece, que por su tipología lo es. O sea, este plano se me parece muy atractivo. En este caso, el espacio interior es semipúblico. Es semipúblico, yo no sé qué opinarás tú, pero yo creo que es un espacio que suele dar problemas. Un tipo de espacio que al final, ¿quién mantiene ese espacio? O sea, se termina vallando y si no se vaya se termina degradando, ¿no? Porque es un espacio que, o sea, yo entiendo que es preferible que en un desarrollo de este tipo haya un equilibrio entre espacios públicos
resultados. Entiendo que funciona mejor y de hecho en algunos proyectos de regeneración urbana en Holanda esa es la pauta, o sea, esa idea de la ciudad abierta, del movimiento moderno, pues ha fracasado, ¿no? De la alfombra verde en la que se coloca todo, ha fracasado porque no hay densidad, no hay masa crítica, no hay gente que use ese espacio. Entonces se termina degradando, no hay quien lo cuide. A un ayuntamiento le supone un gasto tremendo el mantenimiento de ese espacio. Entonces el que haya un equilibrio de espacios y una identidad de cada uno de sus espacios, decíamos, unos más duros, otros más bien, pues es interesante. Y en cuanto al análisis de las calles de línea edificada o de acera, porque ahí veo que hacen calles de un solo... No lo sé, no lo conozco. No, eso quiere decir 12 metros. 12 metros. La calle estas, por ejemplo, esta. Sí, 12 metros. O esta, sí. Da la sensación de ser calles de tráfico compartido, Sí, muy naturales, de coexistencia, sí. La altura, vamos, el ancho de la calle tiene que corresponderse con el alto de las edificaciones, no es que la calle tenga que tener un ancho u otro, dependerá, o sea que lo que tenemos que lograr es una buena proporción ancho-alto que garantice el soleamiento, la iluminación natural, etc. Claro, bueno, porque si no nos vamos como acá, que hacemos todo eso, pero no hay ciudad. A la otra calle tenés 50, claro, a la otra fachada tenés 50 metros, tenés todo el sol, pero... Sí, claro, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la vitalidad y la iluminación. Y esa como esa cicatriz blanca que baja, ¿qué es? ¿Es otra calle? No sé a qué te refieres. No, más a tu... ¿Esto? Sí, es otra calle. Eso parece, yo te digo que pero, no. ¿Y el verde así fruteado? Sí, será un parque, no lo sé exactamente qué es. De nuevo se trata de planos no técnicos. Yo ahora claro, es un plano de concurso. Yo lo que pasa, yo que veo, y también lo veía en el de antes de San Denis, es que enlazando con lo que hablábamos ayer de Jacobs, es que las plantas bajas no están aportando vitalidad a la calle, porque están muy separadas de la acera y parece que son bajos de vivienda, entonces a lo mejor solo es en esta sección y en otras no ocurre, y esto pasa en esta que tenemos aquí y no estamos, sí, o sea, nos faltan datos, ¿no? Pero también había una sección de 4 diapositivas más atrás, 6, que le pasaba exactamente lo mismo, y creo que en lo de Borneo y Espolemus también pasa eso, y estoy totalmente me parece que es muy interesante, pero que le faltaría eso y sería mucho más interesante, que es lo que tú decías ayer, que Jacobs dice que hay que combinar todos los factores, no basta con tener solo 3 de los 4, que hay que tener los 4, ¿no? Y yo creo que ese, además, no sé en Holanda o en Alemania, pero en España es vital, es fundamental el comercio, las calles y el uso de la planta baja. En Centro Europa lo es relativamente menos, no es que no sí, sea claro, por importante. eso digo que creo que no lo sé bien, pero que creo que en España es vital. Sí, en España creo que lo es, tiene que ver sobre todo con la densidad en términos de número de viviendas, en términos de edificabilidad, porque la producción del zócalo comercial, que es de lo que estamos hablando en última instancia, depende efectivamente de la capacidad de consumo del entorno más próximo, y eso depende a su vez del número de familias que habiten en ello. Es decir, que es muy difícil sostener, además de los problemas de las pautas de consumo comercial, que eso ya es otro tema que es más largo, pero es muy difícil establecer un zócalo comercial a la manera de nuestros cascos históricos o decimonónicos, etcétera, con bajas densidades. No es posible, no aguanta la panadería, no aguanta la mercería, no aguanta porque no le compras, no hay que comprar. Por eso decíamos ayer que todos los factores tienen que darse simultáneamente. Claro, o en este caso, que es una intervención muy centroeuropea, también muy holandesa, que es la posibilidad de concentrar el pequeño comercio, el comercio de proximidad, en algunos ámbitos, en algunos puntos, sabiendo que otros puntos sí tienen un tipo de sección de calle como esta. Sí, ya pensé que a lo mejor en este caso concreto la sección que nos han presentado aquí es así, pero que sin embargo la calle de al lado
Ramón López de Lucio, por ejemplo, que claro, el gran mal de lo que él llama ensanches populares, es decir, los sanchinarros o los madrisures o los Mollet o Santa Coloma o Valladolid es que la pequeña crujía, el pequeño fondo edificable, siempre relacionado con el espacio central privado o comunitario, genera una densidad, una ocupación del territorio de tan pequeña magnitud que, intentando recuperar la imagen de los ensanches decimonónicos que tienen un magnífico zócalo comercial, pero 35 metros de profundidad en sus crujías, Recho no los puede mantener. Y entonces, o bien tienes sencillamente las viviendas en planta baja, que directamente a la calle tienen problemas funcionales, etc., o tienes una panoplia de locales cerrados, porque sencillamente no hay capacidad, por la densidad que estos ensanches modernos generan, de establecer esa dinámica del comercio de proximidad. Y esa es la gran polémica. Entonces, aquí has dicho una cosa que me parece muy interesante. Dices, y 100 viviendas hectáreas, que me parece una densidad muy razonable. Lo que acaba de decir la profesora, con lo que yo estoy de acuerdo, nos sitúa en una dimensión de nuestra legislación urbanística completamente diferente a los últimos 50 años. Completamente diferente. Efectivamente, la de Castilla-León, que tiene algunas cosas sorprendentes, como por ejemplo... Que limita por abajo, por lo menos. Con limita por abajo, y tiene un tema que es un concepto que yo no he visto en otras, que es la diversidad tipológica. Es decir, la obligatoriedad de la diversidad tipológica. Y de uso. las dos. Sí. Bueno, que está bien, porque es de las pocas que lo tiene, lo que pasa es que es muy limitada. Tanto Sí, la diversidad, se llaman índices de variedad. Eso es. El índice de variedad de uso se limita a un 10% de la edificabilidad del sector para otros usos diferentes al predominante. Es decir, si el predominante es vivienda, pues se puede construir el 90% de vivienda, pero habría que dejar un 10% para otros usos. Es pequeñito, pero bueno, la intención de ponerlo está ahí. Sí, como concepto me parece muy interesante, sí. Y lo mismo con la densidad, o sea, la densidad se limita también por abajo. También se quedan, o sea, digamos que es como una legislación políticamente correcta, ¿no? O sea, se queda ahí, pero yo pienso que tendría que haber, ya que Ir un poco más allá. En el sentido ese, porque la densidad, por ejemplo, la limita, bueno, depende del núcleo, ¿no? De si es de más de 20.000 habitantes o es de menos. O sea, 30 viviendas por hectárea, que sabemos que es una densidad, que esa es la densidad de la ciudad jardín, una densidad muy baja y una densidad que no nos ofrece ese tipo de ciudad vital en el que estamos pensando, ¿no? ¿Y establece un mínimo o máximo de metros cuadrados por vivienda? Un mínimo de... no. Porque claro, la densidad es muy variable en función de... O sea, si tú... Ya, claro. O sea, el mismo Sanchinarro, si metes viviendas de 50 metros cuadrados... Bueno, sí, ahora que lo dices, establece... ¿cómo es? Espérate. No es exactamente que establezca un mínimo de superficie de vivienda, sino que considera una vivienda 2 de 50. O sea que 2 viviendas de 50 las computa como una vivienda dentro de esas 70 viviendas por hectárea. Ese es el matiz que... De todas formas, si me permites, hay una... Está claro, cuando hablamos de densidad y solo lo hacemos en términos de vivienda por hectárea, si no estamos diciendo casi nada, tenemos que ligar viviendas hectárea con aprovechamiento, con edificabilidad, aprovechamiento transformado, ¿no? Y entonces sí, podemos decir 50 viviendas por hectárea con una media de 50 metros cuadrados por vivienda. Pues es bastante más densidad que 50 viviendas por hectárea con una densidad de 400 metros cuadrados por vivienda. Además, perdona un momento, además eso se corresponde con lo que yo estaba diciendo, o sea que seguimos funcionando con los estándares de hace 50 años. Sí. Y los estándares de hace 50 años o hace 70 años, pues el hogar tradicional era el hogar de padre, madre y 3 hijos, ¿no? Entonces tenía una superficie. Claro, cuando incorporamos, como incorporan en Holanda, 70 tipos de hogares y un hogar se puede considerar unipersonal y nos valen 30 metros cuadrados o 35 metros cuadrados, tendríamos que revisar el estándar, porque efectivamente
efectivamente, si no, el estándar de densidad se nos ha quedado obsoleto. No es lo mismo una vivienda de 30 metros, que es perfecto que la haya para un determinado tipo de hogar, que una de 60 que una de 150. Y sin embargo seguimos manejando solamente el estándar densidad de hace, ya digo, 50 años. Pero y como ese, otros muchos que no se actualizan. Claro, el problema sería también en las dotaciones, ¿no? Porque si yo voy a tener una vivienda de 30 metros cuadrados por una persona, cada 120 metros cuadrados puedo tener 4 o 5 personas. Sí. Entonces, las dotaciones, porque yo estoy haciendo sí, el por eso digo, los cálculo estándares en general. según el de Agustín Hernández Arre, ¿qué pasa? Habla de 100 metros cuadrados y 3 personas por vivienda. ¿Es real? Esas son las dotaciones estándar, ¿pero es real? En Madrid sí lo es, porque sabemos que es la... En Madrid depende de qué lugar de Madrid, ¿no? No, Porque en Madrid, en su conjunto, evidentemente, también hay... No. Es 2,7 personas por vivienda en estos momentos, ¿no? Por familia, por vivienda. Pero también hay otra técnica, y es referir los equipamientos al número de camas, que en alguna ocasión se ha utilizado. Todo tiene aleatoriedad, ¿no? No sé cómo lo tenéis aquí. En Castilla y León, la reserva para equipamientos y para espacios libres es en función de la edificabilidad. Sí. Lo cual me parece Aquí también, sí. que en ese sentido puede ser un poco más razonable. Bueno, no sé si queréis que acabemos con el pequeño resumen. No, sí. Adelante. Sí. Pero si queréis lo dejamos aquí, vamos. No, yo creo que bueno, acabamos es con muy interesante lo que estás diciendo y conviene que lo escuchemos todo. Bueno, pues acabo con este pequeño resumen de los temas que yo entiendo deben conformar lo que llamamos urbanismo ecológico, ¿no? Que algunos de ellos están en los planteamientos de West 8 y otros pues dejan un poquito que desear, como este que estaba comentando nuestra compañera. Bueno, pienso que estas intervenciones o estos barrios que hemos estado viendo han de referirse a un contexto más general, ¿no? Por eso hablaba de el urbanismo ecológico, o sea, cuando se plantean estos barrios llamados ecológicos, muchas veces puede que el barrio tenga muchos gaches, ¿no?, ecológicos y que sea lo más antiecológico del mundo, ¿no? Ocurre con frecuencia, porque es importante entenderlo globalmente, y globalmente es entender qué modelo de crecimiento estamos planteando para las ciudades, qué modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, y cuando hablo de modelos urbanos me refiero a 3 grandes patas, o sea, el modelo urbano tendría 3 grandes patas, ¿no? El modelo de crecimiento o desarrollo, o de no desarrollo, si no hace falta desarrollar, porque pensamos siempre como en la ciudad en términos de desarrollo, y como hemos visto, y parte de los males que sufrimos se debe precisamente a ese planteamiento desarrollista del urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, es que realmente nos hace falta que la ciudad crezca en extensión o nos hace falta verlo desde otro punto de vista. Entonces, como digo, 3 patas, ¿no? El modelo de crecimiento o desarrollo de las ciudades, ahí tendríamos varios temas, la regeneración urbana, o sea, y como decíamos estos días con otras pautas, simultáneamente tienen que verse los 3, ¿no? Bueno, me ha salido fatal, voy a sacar todo junto. Uy, ahora me lo cargo. Bueno, entonces estos 3 grandes ejes o estas 3 grandes patas tienen que considerarse simultáneamente, ¿no? El modelo de crecimiento, la movilidad y la regeneración urbana, porque unas retroalimentan a las otras. Es decir, un modelo con poca densidad extenso en el territorio implica un modelo de movilidad o unas necesidades de movilidad y de desplazamiento motorizado necesariamente, en las que es muy difícil arbitrar sistemas de transporte público. Por lo tanto, tiene que ir coordinado todo. O sea, podemos pensar, como tenía aquí varias cosas, varios temas para pensar, para discutir, ¿no? Al modelo de crecimiento, pues los factores de densidad, capacidad, la organización de usos, la zonificación, de la que hablamos el otro día, las tipologías, la complejidad, el consumo de suelo, bueno, temas.
En cuanto a la movilidad, no están ordenados, están puestos de manera un poco aleatoria, ¿no? El fomento de sistemas de movilidad alternativos al coche será más o menos abordable dependiendo de ese modelo de crecimiento que hayamos hecho. El centrarnos en la regeneración urbana en una ciudad en lugar de en su extensión incidirá también en la movilidad. Necesitaremos menos cantidad de desplazamiento o menos cantidad de movilidad. Por lo tanto, el modelo urbano con esas tres patas abordadas simultáneamente, ¿no? Los flujos urbanos también considerados a la vez no como pequeños gadgets para hacer ecológico un barrio, sino en relación al funcionamiento de la ciudad en su conjunto, ¿no? La energía, el agua, materiales y residuos, ¿no? Bueno, y ahí diferentes pautas. Algunos que digo más tratados en la obra de Wes 8 y otros, digamos, en los que tienen una preocupación menor, ¿no? Hay planteamientos energéticos en los que la estructura del barrio es lo fundamental, cómo se orientan los edificios, no es algo que les preocupe especialmente a Wes 8, ¿no? La orientación de los edificios en relación a su aprovechamiento bioclimático. Bueno, varias cosas. El agua sí, ya hemos visto que el uso del agua con un sentido ecológico y con otros muchos sentidos, el material de residuos. Bueno, y yo añadiría otro aspecto que no podemos desligar de la ecología, ¿no? Que es el de las personas. O sea, que al final las actuaciones las hacemos para las personas y que ellas deben de estar en primer término, por encima del medio ambiente, que ahora parece el gurú y el referente, ¿no? Por encima de eso están las personas, ¿no? Entonces, ciudades para las personas, ciudades más humanas, cualificación del espacio público, vitalidad, recuperación del uso cívico del espacio público, pero también naturación urbana, y ahí el enlace con la ecología, salud y bienestar, o sea, pensar las ciudades en términos de salud de las personas, porque el problema de la contaminación, más allá del cambio climático, más allá de otros problemas, es un problema de salud, de salud de las personas, ¿no? De costes en vidas, en enfermedades, etc. Control de la contaminación atmosférica y acústica, pensados en esos términos. Refuerzo del papel del barrio como célula esencial de la ciudad, como espacio de socialización, ¿no? Cohesión y justicia social. No podemos obviarlo, ya digo, porque es muy importante el medio ambiente y es muy importante el planeta, pero más importantes son las personas, ¿no? Entonces, claro, me preocupa estos barrios, hasta qué punto son participativos el diseño y creo que bastante poco, ¿no? O sea, que vienen de arriba abajo con muy buenas intenciones, pero de arriba abajo, no de abajo arriba. De hecho, cuando la unidad de ejecución es toda la manzana y la Comisión de la Justicia Social difícilmente pueden, ¿no? Porque es el mismo tipo de construcción, el mismo valor por metro cuadrado. Sí, pero vamos, ya me refiero a contar con la opinión de la gente, a saber sus necesidades o sus anhelos o sus preferencias, simplemente. Entonces, bueno, es un factor que no suele considerarse. El uso equitativo del espacio público y ¿cómo diría? El mimar el espacio público, porque el espacio público es el que nos iguala a todos. El espacio público es el que nos iguala a todos, no es el espacio de un centro comercial en el que hay derecho de admisión, ¿no? En el que te pueden, si tu aspecto no es el adecuado, incluso te pueden echar, ¿no? Sí, o te pueden no permitir pedir, vender la revista esa que venden en los comerciantes. La equidistribución, también otro concepto de justicia social importante, ¿no? Ni barrios de élite ni guetos, ¿no? Intentar buscar una calidad igualitaria en las intervenciones, ¿no? Bueno. Muchas gracias.
tiempo se solía... Está aquí en el escritorio si queréis copiarlo. Vale. Se queda aquí en el escritorio si Entonces, os si interesa. hay el escritorio lo subís a Dropbox y después... Ah, bueno. Y Claro, sí. Sí, nosotros lo subimos. Vale. Es que yo no sé si se hace algo, no estoy segura. Alguna vez he usado, pero no estoy muy segura de saber hacerlo. Entonces os lo dejo ahí en el escritorio si queréis y Muchas gracias. bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Y me ha parecido muy interesante todo el planteamiento que has hecho. O sea, el ligarlo a la figura de Wes 8 y Adrián Geutze, pues me parece muy interesante, sobre todo para armar el discurso cuya parte más atractiva, en mi opinión, es precisamente la última, es decir, la que recoge ese planteamiento personal en relación con lo que debe ser el urbanismo ecológico. Yo quería preguntar tu opinión sobre un tema que a mí me preocupa seriamente, y es cómo en Wes 8, pero no solo en Wes 8, sino en mucha más gente, hay como una especie en sus intervenciones de predominancia, de prevalencia del diseño gráfico sobre la realidad construida. De alguna manera, del proyecto entendido como elemento artístico y en muchos casos como instrumento estrictamente medial. Entonces, has dicho, y yo creo que acertadamente en mi opinión, que los proyectos más alejados en el tiempo de Wes 8 eran más interesantes que los últimos que has enseñado. Y te pregunto, ¿no está esa opinión condicionada por ese valor estrictamente de plástico, estrictamente gráfico de algunas aproximaciones como la de Wes 8 y algunos otros? O dicho de otra forma, ¿no es el Photoshop un elemento extraordinariamente distorsionante de la realidad? Lo que hemos visto, salvo algunos ejemplos que efectivamente tenían fotografías de la realidad, es básicamente representaciones infográficas. Entonces, bueno, ¿cómo valoras eso en el diseño urbano? Bueno, pues de forma un poco perversa, yo creo que evidentemente la sensación que nos produce, no sé, yo creo que los arquitectos al final somos técnicos, o sea, no somos diseñadores gráficos. Y entonces tenemos que, y yo esto muchas veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que hacemos planeamiento de desarrollo de nuevas áreas. Entonces ellos tienen muchísima tendencia a utilizar esto, porque esto es lo que se publica en las revistas y es lo que les atrae. Y siempre les digo, ¿pero cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? Porque eso es lo que va a ser relevante, no esa idea, efectivamente no te gustaba nada a ti el plano ese de la alfombra verde, y que en el otro se veía mucho mejor. Claro, porque al final lo importante es cuánto mide la calle en relación a cuánta altura tiene. Eso es lo relevante. ¿Cuánto es el fondo edificable? Eso es lo que va a dar la pauta de vitalidad o de posibilidad de incorporar otros usos. Y nosotros somos técnicos y tenemos que trabajar con instrumentos técnicos. Desgraciadamente eso se está pervirtiendo. Cada vez trabajamos más con la imagen y con una imagen que yo creo que distorsiona la realidad, ¿no? Eso yo creo que es nuestra responsabilidad como docentes en escuelas de arquitectura. Tenemos que intentar sacarlo adelante. O sea, una cosa es hacer una obra para ganar un concurso y otra cosa es proyectar la realidad. Y la realidad se proyecta sabiendo lo que miden las cosas, qué implica esa anchura que estamos poniendo, esa altura. Eso tiene un significado que no se percibe en estas representaciones, pero efectivamente yo pienso que ahí nosotros tenemos, los profesores me refiero, o las escuelas de arquitectura, tenemos la obligación de seguir manteniendo esa idea, que no es que no se pueda dibujar por supuesto, con métodos
gráficos de lo más avanzados, pero siempre sabiendo ese matiz técnico que yo defiendo en la arquitectura. De hecho, una responsabilidad como docentes que nos permita preparar a generaciones que tengan la posibilidad de trabajar en algo concreto y no conviertan a nuestra profesión en estos momentos pues, en una especie de referencia diletante que es bohemia y descomprometida y que hace unos dibujines muy majos, ¿no? y que realmente nos está llevando entre otras razones, entre otras muchas razones, al 70% del paro de nuestra profesión. ¿Hay más preguntas? A mí me gustaría aportar una experiencia personal porque Edu y yo hemos trabajado durante 3 años en el proyecto Madrid-Río, en el equipo que tú has llamado el equipo local. Bueno, discúlpame. No, bueno, es que a mí me ha sonado un poco raro, pero bien, no pasa nada. Y realmente lo que venía de Holanda eran unas imágenes de Photoshop muy bonitas, a veces espantosas también, hemos de decirlo, porque a veces eran muy feas, que había que meter en medidas, en la ciudad, en materiales, y que eran simplemente pues como cosas que llegaban del cielo, porque realmente yo he trabajado 3 años en ese estudio y he visto a Adrián Guez 2 veces, 3 veces. No, es cierto que venían otros colaboradores de West8, que no tiene que venir el propio Adrián, pero que al final todo esto, no sé qué sentido tiene que un equipo de Rotterdam esté diseñando, bueno, no lo está diseñando el equipo de Rotterdam, al final lo está diseñando el equipo de Madrid, que éramos 20 y tantas personas, y aún así, probablemente se nos escaparon muchísimas cosas. Pero, ¿y por qué Rotterdam? Es que, no sé, porque será los concursos. Porque será los concursos, no, seguramente la obra de el nombre de la era más, o la infografía. Porque el aspecto mediático de Sofía no. Claro, pero si eso es lo que estoy criticando, Claro, yo porque creo que eso no es sostenible. Claro, una ciudad que no tenga un Corpas o un Goethe o un, no sé, ¿cómo es el de Valladolid? Richard Rogers, pues claro, no puedes ir por el mundo sin tener una obra de... Claro. Y eso es lo que pervierte también un poco la actividad de estos estudios. Por eso digo que a mí me parecen mucho más interesantes las obras del principio, de West8. Porque efectivamente ahora la actividad de Adrián Guez, imagino que se limita a subirse en un avión, ¿no? Y a ir de un sitio a otro a decir una ocurrencia, porque no le da tiempo a hacer otra cosa, ¿no? Y sin conocer además el devenir del proyecto, porque ya te digo que nosotros lo hemos no solo vivido sino sufrido, que de pronto llegaba una orden de Holanda que era imposible y que además éramos nosotros los que nos teníamos que pelear con los del ayuntamiento, con los de la contrata, con todo el mundo que se nos echaba encima y éramos que lo han dicho los holandeses. Y es que a mí los holandeses me pueden decir misa, pero es que esta obra se tiene que terminar, o sea, que se pierde el contacto con la realidad, completamente. Pero lo que pasa es que Entonces, y la verdad es que lo que te he comentado antes del equipo local nos da un poco de rabia que no era un ataque contra ti, que West8 vende Madrid-Río como si fuese... Yo sé que eres los equipos locales, pero me gustaría saber que si estabais con Inés Garrido, estabais con José Garrido y Fernando Porras. Pero vamos, que da igual, o sea, pero que al final lo que trasciende es que es West8, pero realmente West8... Pero es gracioso lo que decías tú también, que ellos mismos digan que se basan en el estudio del terreno, como así lo has dicho, y van allí, se empapan, y que puede ser que al principio lo buscaran y verdaderamente dicen así, y a lo mejor no les den porque no puedan, pero que al final lo que queda es eso, y que verdaderamente, pues, en concreto en este proyecto, porque como dicen que lo hemos vivido, pues de eso... Y probablemente en el de Toronto 3/4 de lo Sí, mismo, pero etcétera, etcétera. esto, Lo mismo le pasa a Colfas, o al UPRDV, o a todos estos grandes estudios, a Foster. Claro. Pero lo que pasa es que todos estos grandes estudios tienen, cuando vamos a la iconografía, una manera de dibujar sus proyectos que los hace reconocibles para un jurado. Entonces, Foster lo dibuja de una manera, Hulgard lo dibuja de otra manera, West8 lo dibuja de otra manera, y el jurado sabe que si elige ese dibujo, lo está eligiendo ellos. Y está eligiendo el prestigio que está detrás de ellos o detrás de Frank Gehry. Y a colofón de esto, yo participé en
Aires, era un museo y ganó un estudio de Buenos Aires, de gente que en ese momento tenía 30 años como tenía yo, como años de facultad, porque el jurado pensó que iba a ser una obra de Foster, nada más que por eso. Y no era, o sea, ellos habían tomado la manera de representar de Foster, pero no era Foster. Se quedó un edificio muy bueno y un muy buen museo. Pero evidentemente lo que querían era tener el sello de esto se va a vender porque esto es de Foster, ¿no? Y eso también es lo que hace la perversión de todo este tema que el profesor Bardaqui traía antes a colación, ¿no? Que es realmente una perversión. ¿Hay más observaciones? ¿Hay algún comentario que se quiera hacer adicional? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.